Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a esta, la tercera emisión de nuestro programa Charlas en Desconfianza. Esta noche cambia un poco el escenario, nos encontramos presentes únicamente el doctor Eduardo Habacuc López Acevedo y su servidor Joel Sánchez Rodríguez. En cuestión de minutos estará enlazando con nosotros vía remota el doctor Alejandro Vázquez Guzmán, quien se encuentra muy lejos de este lugar, pero no deja de participar con nosotros aquí en su programa, en el cual pues pretendemos comentar las últimas novedades en cuanto a los cambios y los sismos que se registraron en la Cuarta Transformación, en el gobierno de la Cuarta Transformación en esta semana, con la renuncia del ahora exsecretario de Hacienda y Crédito Público, y pues situaciones que se han venido presentando en ese sentido con el relevo que al frente de la Secretaría hace un hidalguense, Arturo Herrera Gutiérrez. Habacuc, buenas noches. Buenas noches, Joel. Buenas noches a todos. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues sí, hay una gran cantidad de temas a platicar el día de hoy. Como todas las semanas prácticamente está relevante. Es lo de Ursúa, es lo de Herrera, es lo de Baja California con esta cuestión de empatamiento, elecciones y que ahora siempre sí, son los que se todavía cuando cambiemos el formato será otra cosa, pero yo creo que hay muchos temas en este sentido. Y además, también expresar que el grupo está de luto. El papá de nuestro querido amigo Alfredo Carmona falleció el lunes pasado. Alfredo, si nos estás escuchando, un abrazo muy apretado. Lamentamos enormemente lo que ha sucedido y esperamos que pronto te reincorpores a estas charlas en Desconfianza. Así es, como ustedes recordarán, este programa es una charla entre amigos en la cual participa el maestro Alfredo Carmona Casas, quien desgraciadamente no se encuentra, y queremos enviarle nuestro más sincera condolencia por el fallecimiento de su señor padre, la semana anterior, como ustedes recordarán, no estuvo presente Alfredo con nosotros. Ya se encuentra enlazado en este video el doctor en Derecho Alejandro Vázquez Guzmán. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, maestro Joel, maestro Habacuc, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Te escuchamos, Alejandro, adelante. Pues en efecto, unirme a las condolencias con nuestro querido amigo y maestro Alfredo Carmona. Y pues bueno, ya teníamos conocimiento de cómo venían dando las cosas con su papá, y pues nuestro abrazo muy, muy fraterno para él. Pues yo creo que tenemos que empezar ya con Hacienda, ¿no? Yo creo que deberíamos de empezar con este tema, la renuncia de hoy exsecretario, el nombramiento de Herrera, y preguntarles cuáles pueden ser las complicaciones que pueden venir en este sentido. Yo aquí lanzaría la primera pregunta. ¿Qué pasa ahora con Herrera, con la Fiscalía, con inteligencia del SAT? ¿Qué es lo que va a suceder ahora con él? A mí me parece que hay una gran cantidad de interrogantes al respecto. Por supuesto, también está relacionado Dos Bocas, está relacionado también, por supuesto, las refinerías, y entonces creo que aquí habría que empezar con esto. Yo quisiera preguntar una cosa. ¿Por qué renuncia un secretario de Estado? Según yo, renuncia únicamente por dos motivos. Una de dos, o porque el presidente de la República no pierde la confianza al secretario, o porque el secretario le pierde la confianza al presidente, que es algo
implementar un poco lo que pasó. La denuncia de Carlos Ursúa, pero hubo una carta que hace público por medio de Twitter, muy dura, diciendo información por parte del presidente funcionario de la Cuarta Transformación, los documentos de política pública erróneos, las finanzas públicas, atropellando, ¿qué piensas de lo? Pues, sin lugar a duda, sí fue sorpresivo. No era la primera vez que Carlos Ursúa trabajaba con Andrés Manuel, y la pregunta sería, ¿qué pudo haber cambiado de Carlos Ursúa cuando se estuvo al frente de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México al Ursúa de ahora? Se habla mucho de lo que fue su entrevista para la revista Proceso. Ahí explica algunos motivos y pone nombres y apellidos al conflicto de intereses, pone señalamientos muy, muy precisos respecto a los temas. El aeropuerto de la Ciudad de México, la refinería de Dos Bocas y las controversias con las empresas de los gasoductos. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que al final del día no fue una renuncia silenciosa, por decirlo de alguna forma, o discreta, sino todo lo contrario, muy mediática desde su planteamiento en redes sociales, y pues veremos esto cómo impacta al final del día para el presidente. ¿Tabaco? Sí, a mí me da la impresión, por supuesto, de que Ursúa le pierde la confianza a López Obrador. Efectivamente, la carta a mí me parece demoledora. Sin embargo, a mí también yo considero que la carta no debió haber pasado por Twitter. Se están rompiendo inclusive todo este tipo de esquemas, porque antes las renuncias eran muy discretas. Me voy, te dejo el trabajo y se acabó. Pero el presidente no, es un doctor de descanso, entiende la presión. Y entonces yo siento que hay un golpeteo o un golpeteo precisamente para que Ursúa dejara la secretaría. Y bueno, Herrera presidente de todas las personas de López Obrador, veremos cómo se sucede. Ahora, yo me pregunto, con la unidad de inteligencia financiera, ¿qué va a suceder? Sobre todo porque hay una gran cantidad de relaciones entre esta unidad y algunas problemáticas que hay también aquí en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué va a pasar ahora con Herrera? ¿Herrera será más duro? ¿Realizará un trabajo diferente? Yo creo que esos importantes son muy importantes para los que están en el mundo. Acaba de presentar, por ejemplo, la definición de la abogado Juan Collado, y un asunto que fue armado con la inteligencia financiera el menos de 30 días, precisamente. Es un asunto que involucra la situación que se dio hace unos años con la empresa Oceanografía, ahora con la Caja Libertad. Entonces, todo este trabajo lo realiza precisamente la Fiscalía de Hacienda. ¿Qué piensas, Enlazando estos dos temas es interesante porque el mismo día de la renuncia, o cuando se da a conocer la renuncia, viene la detención del abogado Juan Collado. Dicen que en política no hay casualidades y efectivamente, ustedes mencionan algo muy interesante. Al final del día, ¿qué papel va a jugar el nuevo secretario de Hacienda? Arturo Herrera ya ha sido desmentido por el presidente en al menos 2, 3 ocasiones con temas relevantes. La refinería, a la que hacía también referencia Ursúa, cuando se hizo un rumor ahí, por ejemplo, de el retorno del cobro de tenencia por parte de la federación, e incluso que la federación captara más contribuciones. Al final del día, el presidente fue muy explícito cuando le preguntaban, oiga, ¿y qué va a suceder si su secretario de Hacienda no está de acuerdo con los programas que usted le presente o qué sé yo? Y él decía, pues vamos a tratar de convencerlo. Yo creo que en ese momento todo el país puso la cara de Herrera cuando el presidente oficialmente lo nombra. Me parece que la resistencia que se
vivía dentro de la Secretaría de Hacienda con Carlos Ursúa no se va a tener igual con Herrera. El presidente de la República mencionó algo muy especial. Él reconoció las discrepancias con Carlos Ursúa, dijo que una de ellas fue que no se pusieron de acuerdo en la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo. Dice, yo no estuve de acuerdo con el que propuso Ursúa, dice, y finalmente terminó haciéndose el que yo dije. Bueno, para empezar, yo creo que entonces, entre los requisitos para ser secretario de Hacienda hay que pedirles que sepan hacer planes de desarrollo al gusto del presidente o de qué se trata. Sí, yo creo que es un requisito aparentemente el día de hoy, aunque también habría que pensar que en algunos otros sexenios pues, no nos dábamos cuenta de este tipo de situaciones. Yo regreso a la cuestión discrecional y pues ahora es más que evidente que Andrés Manuel está ejerciendo. No sabemos si verdaderamente ese fue el problema o cuál haya sido, pero los datos que podemos tener a partir de los medios y principalmente lo que Andrés dice. Pero también dijo el presidente que Andrés Carlos Ursúa en una revista Proceso, él fue teniendo lo que ha pedido al funcionario que trató de inscribir y poner funcionarios y de conocer no funcionario corresponde, es el jefe de la presidencia, de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, ¿no? Un señor que dice que no llegó a esa oficina y es una persona, el mismo admiradora del Dr. Rey que de hacia el vacío, ¿no? Ya sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué piensas, Jorge? Pues en esta entrevista trata de ubicar a Alfonso Romo en el espectro de la extrema derecha, con las referencias que tú haces. Pero fíjate que algo que es muy interesante, en la carta que se publica, o él publica en su Twitter, habla de los conflictos de intereses. Al final del día, el conflicto de interés pues, es sinónimo de corrupción. Y en la entrevista de Proceso señala a Alfonso Romo y le dice a Hernán, que es este cuate que estuvo haciendo un programa igual muy controvertido, le dice, se hicieron movimientos que yo podría advertir que probablemente decanten en un conflicto de interés. O sea, ahí como que sí echa un poquito la reversa lo que había escrito en su carta de renuncia. Ahora, no descubre el hilo negro, ¿eh? Cuando ya Andrés Manuel gana las elecciones y está en Nuevo León, él invita a Alfonso Romo al final del día. Y Alfonso Romo dice, no, es que yo tengo un conflicto de interés por su participación en algunas sociedades financieras y aún así el presidente no le importó y dijo, vas a estar en la oficina de la presidencia. Entonces, digo, tampoco nos sorprendamos de esto. Lo que Carlos Ursúa insinuó de alguna otra forma, el mismo Alfonso Romo ya lo había explícitamente manifestado a Andrés Manuel posterior a la jornada electoral. Hablando de jornada electoral, Alejandro, previo a que iniciáramos esta transmisión, comentábamos a Habacuc y yo de la lamentable situación que se registra en el estado de Baja California, la flagrante violación a la Constitución y a todo tipo de espíritu democrático. Tú, yo, Habacuc, somos abogados, pero quisiera que nos dijeras qué piensas de esa situación que se registró tan lamentable en Baja California. Pues me parece que en el caso de Baja California lo que hay es toda una serie de sucesos lamentables, desde la legislatura anterior a la actual, que realizan la reforma a la propia Constitución de Baja California para hacer el periodo de 2 años. O sea, desde ahí ya se advierte un problema político. En esa reforma, producto de esa reforma, se da la elección de la cual Bonilla resulta vencedor. Y me parece que ese proceso sí estuvo impugnado en diferentes aspectos. Hablo de la reforma que establecía los 2 años. Ahora, aquí tenemos siempre un contraste, ¿no?
el deber ser relacionado con lo que establece la ley a las condiciones sociales. La dirigente de Morena, Jacob Polensky, ella establecía, es que ¿cómo vas a estar haciendo elecciones tan seguidas? Y yo creo que en ese sentido tiene razón. Ahora, si se eligió a Bonilla para ese periodo, pues que asuma para ese periodo, que la legislatura actual haga una reforma respetando ese periodo que ya se votó y hacia adelante que se retornen los sexenios. Y bueno, no deja de resultar más que interesante que el propio Porfirio Muñoz Ledo dejó u opinó la posibilidad de desaparecer los poderes en el Estado. Entonces me parece que está muy dividida la opinión. En cuanto a la forma, pues es muy llamativo. Las figuras opositoras al presidente van a decir, es que si esto pasó en Baja California, va a buscar reelegirse o va a buscar modificar las condiciones para la presidencia. Ahí sí yo creo que es un despropósito y no sería de esa naturaleza. Bueno, hay una situación, ¿eh? La reforma se hizo buscando el empate electoral para el proceso del 2021 y ahora que lo reformaron en secreto, a escondidas, allá los diputados de la legislatura saliente, pretenden que el empate electoral sea para el 2024. En Hidalgo se registra una situación similar. La gente de Morena quiere que el próximo gobernador sea de 2 años, la gente del resto de los partidos propone que sea de 5, la mayoría coincidimos en que debe ser así, pero no en Baja California, porque allá la votación ya se hizo, la gente votó por un candidato a gobernador ganador por 2 años, y no pueden cambiarlo ya que se hizo la elección. O sea, me parece vergonzoso. Además quiero que la gente esté consciente de que Jaime Bonilla, si bien es mexicano, es ciudadano norteamericano, militaba en un partido político allá hasta antes del 2018, por ejemplo, el año pasado, y me da la impresión de que la Constitución vamos con más allá, nada más de un ensayito de dictadorcitos en un estado. ¿Qué piensas? Bueno, lo que pasa es que estamos ya también hablando a todo pasado de la reforma que hicieron con la California. Evidentemente los motivos eran el acortar la distancia que hay entre los políticos federales. Yo quisiera pensar que también para hacer esta elección de un gobernador para 2 años, también traería un mensaje político. ¿Qué podemos pensar? Bueno, bonito es cierto, todo lo que se ha mencionado. Sin embargo, parece ser, tomando en consideración los gobiernos que se dieron de los cuales en algún momento yo estuve trabajando allá con ellos, y efectivamente, a mí me parece que toda la basura que dejaron los gobiernos anteriores tenía que recogerla el próximo gobernador que estuviera 2 años. Ante esta cuestión, yo no puedo pensar de una mala forma, pero le dejan un paquetote a Bonilla que en 2 años no va a hacer absolutamente nada, no va a corregir, no va a modificar, porque en 2 años apenas un gobierno también importante se está acomodando. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Ledo, en que efectivamente esto no debe de ser. ¿Qué implica? Bueno, pues si hay la necesidad por parte del Senado o por parte del Congreso de la Unión de manejar que no existe el poder en Baja California, pues tendríamos que irnos nuevamente a una elección, porque nombras un gobernador, pero quedaría inhabilitado. Debería. Se nombra un gobernador sustituto, año y medio para elecciones, y en lo que se da todo este proceso, podemos llevarnos 2 años al menos, y casi estaríamos en la misma circunstancia de la siguiente elección de 2021. Pero entonces... A mí me parece que eso lleva más de fondo. Entonces vale la pena que en Hidalgo observen este caso. Hay que aprender de esta experiencia. Si al final del día se tenían estas 2 propuestas, como sucedió en Baja California, entonces en efecto, tal vez lo más viable para evitar
algún problema, como ahorita se está suscitando, que incluso puede ser un problema de gobernabilidad, pues entonces valdría la pena que los legisladores en nuestro estado no descartaran mejor la opción de un periodo de 5 años para empatar las elecciones. Eso sería muy prudente, ¿verdad? Ahora, efectivamente, Porfirio Muñoz Ledo, que no hay que pasar por alto que es el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, habla de la conveniencia de desaparecer los poderes, pero también rechaza la reforma que se aprobó de manera arbitraria el senador Ricardo Monreal. Estamos hablando de gente muy dura y de mucho peso dentro del grupo de la Cuarta Transformación. A mí me gustaría conocer el punto de vista que tiene el senador Martín Batres como presidente del Senado, que es la Cámara que tiene la facultad de desaparecer los poderes, sobre todo porque Martín Batres es una persona hasta el momento ha demostrado tener interés en la legalidad, tiene interés en seguir dentro del ámbito político. Aquí Hidalgo, por cierto, ya tiene una candidata para la presidencia municipal de Huautla, que va a ser muy pronto, pero sería muy interesante ver entonces qué se opina de todo esto. Sí, yo creo que aquí el Congreso debe de tomar, dicen que si ves que rasuran a tu vecino, con tu barba vas a remojar. Y evidentemente, si se nombra un gobernador por 2 años, vamos a tener la misma problemática muy probablemente que tenga. A mí me parece que nuestro Congreso debe de ser muy cauto, debe de ser muy inteligente para poder evitar este tipo de circunstancias en un segundo estado. Porque se está dando la apariencia de que cada quien hace lo que se le pega su gana en los congresos y de que van a poner y quitar gobernadores también que me quieran. Y me parece que ni a la Cuarta Transformación ni al sistema político mexicano no nos conviene en ese sentido como país que tengamos o que empecemos a tener la posibilidad de que el Congreso de la Unión, el Senado, diga aquí no hay poderes y ellos, la delegación, son las riendas de un Estado. Para eso son los vecinos y las instituciones representadas que somos autónomos. ¿Qué está sucediendo con esto? Estamos perdiendo esa posibilidad de que la gente efectivamente esté votando por quien quiera, independientemente del poder que sea, y que de última sobre los congresos locales, pero el señor federal, modifique precisamente las circunstancias electorales en cada país. Y bueno, sobre todo que en el estado de Hidalgo ya ha habido antecedentes de la declaratoria de desaparición de poderes. Entonces, reitero, podemos tener una oportunidad como entidad federativa de hacer una reforma que realmente logre el objetivo. Y retomando el planteamiento de Joel a un inicio, pues al final del día, ¿qué es lo que se tiene que ponderar? ¿La legalidad o la gobernabilidad? Me parece que en este caso ese binomio debe de estar completo. La legalidad tiene que abrir los procesos para que Bonilla, en dado caso, tenga gobernabilidad, eso sí, durante el periodo para el cual fue electo. ¿Crees tú que esté en riesgo la democracia mexicana con situaciones así? Híjoles, pues la democracia mexicana es muy incipiente y pues todo lo que está casi recién nacido corre riesgo de muchas cosas. Pero bueno, pues al final del día yo creo que en este contexto pues no podríamos estar peor al final del día. Abacuc, yo quisiera preguntar algo. Estamos platicando también del caso del abogado Juan Collado, Alejandro, que tú propusiste que habláramos de él esta noche. Un prominente abogado mexicano que pues está preso desde el pasado 8 de julio, pues desde el día 9 más bien, por lavado de dinero, por delincuencia organizada.
pero que no es cualquier abogado. ¿Qué piensan ustedes? Platíquenos. Pues no sé si sea, bueno, obvio, no es cualquier abogado, pero pues también ahí la fiscalía ha elevado la apuesta, ¿no? No, tampoco es un pez gordo, de esos que pretende la cuarta transformación, pues digamos, procesar y lograr sentenciar. No, me parece que no lo es. Es como que el primer eslabón de toda una posible cadena ahí de corrupción y de actos ilícitos. Sí es muy simbólico, sí es muy mediático, pero lo difícil no es detenerlos y tanto sujetarlos a procesos, sino lograr una sentencia condenatoria. Y de eso, pues, a lo largo de los sexenios hemos visto cualquier cantidad de casos. En el sexenio anterior, pues, obvio, el caso del Bester Gordillo. Yo la verdad tengo las dudas de que Juan Collado vaya a implicar, como se ha mencionado, a expresidentes. No creo que vaya a ser esa la situación, si es que la fiscalía lo está esperando de esa forma. Y pues los delitos que le están imputando, pues son, desde el punto de vista jurídico, permítame la expresión, interesantes, porque al final del día, reitero, la fiscalía va a tener que acreditar todas esas conductas y pues bueno, pago por ver. Sí, yo también pago por ver en este sentido. Quisiera yo pensar que la Fiscalía General de la República lo que está haciendo es tratar de reunir una gran cantidad de elementos, precisamente correteando, pegándole a otros actores de nuestra sociedad, en este caso Collado. Yo también pienso que puede ser una punta de una lanza. Habrá que pensar si la Fiscalía tiene la suficiente fuerza, entereza e interés, precisamente porque Collado tenga una sentencia condenatoria. En otra plática hemos buscado que, de alguna manera, efectivamente las cuestiones de la cuarta transformación, en el sentido de que se está buscando, correteando, bajo una cuestión de abrazos, no balazos, habrá que ver si efectivamente Collado y otros abren la puerta para que Videgaray, Peña Nieto, el exsecretario de Energía y todos esos que están implicados en una gran cantidad de problemas, pues ahora buscan ahí un pago de papel para sentir de alguna forma que todas esas promesas de campaña se pudieran también hacer efectivas en cuestiones de la lucha contra la corrupción y en contra, por supuesto, de la impunidad, sea Pero tengo un extraordinario cartón de Marco Russo que se publicó el pasado miércoles, que dice de manera muy clara, dice: quiero hablar con mi abogado, y le grita desde la otra celda el abogado: aquí estoy. Y a mí me da la impresión de que esto es un mensaje, que la detención de Juan Collado, pues precisamente para esos personajes a los que él ha representado jurídicamente. Ha sido abogado de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas, de Raúl Salinas, se implica al gobernador de Querétaro en esta situación. Y por si fuera poco, el día de la detención todos sabemos que se encontraba comiendo en un restaurante sumamente fifí con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ¿no? El impresentable Carlos Romero Deschamps, un sujeto que es sumamente famoso por ser saqueador de las arcas nacionales, saqueador de Pemex, que desgraciadamente fue senador por el estado de Hidalgo, a pesar de que no a pesar, afortunadamente, no es de aquí, es de Tamaulipas. Y dicen que cuando llegaron los agentes a detener a Carlos Romero se tiró al piso pensando que iban por él. Yo creo que el pobre hombre no supera la situación, debe vivir un insomnio terrible que ni con bolillitos se le va a quitar el susto. Entonces, si el mensaje es hacia todos esos corruptos, hacia todos esos bandidos, pues bienvenido el mensaje, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, sí. Yo he manifestado que soy jacobino, y para mí, si esto es verdadero, este mensaje no debe de quedarse nada más en la amenaza de detención y proceso para una gran cantidad de personas,
sino que lo dijo Alejandro, efectivamente debe de haber sentencias condenatorias, y yo sumaría ejemplares para que verdaderamente podamos ver que hay una cuarta transformación. Me parece que aún es temprano para esto, pero qué mejor, y repito lo que se platicó antes, qué mejor que fuera antes del primer informe de gobierno, como en muchas otras administraciones, se habían dado golpes mediáticos, golpes que al fin y al cabo solamente fueron mediáticos, pero habrá que esperar. Pero ¿cuál mensaje contundente al final del día? Videgaray ya asomó la nariz, que anda ahí en Massachusetts, se fue al MIT a encabezar un proyecto, déjenme decirle, de primera en el sentido de, está él en un equipo multidisciplinario que están viendo todo lo de la inteligencia artificial, desde su creación tecnológica, su regulación, y esto pues tiene una franca competencia con China o va en ese carril. Peña Nieto anda quitado de la pena en España, acaba de salir otra vez en la tapa del Hola. Entonces, o sea, mensajes de que estos amigos siguen su vida como si nada. Como dice Joel, ha sido abogado de Ernesto Zedillo, de quien tú me digas. Raúl Salinas acaba de ganar una licitación. Zedillo, pues bueno, no sé si alguna vez... por 400 millones, ¿eh? Nada más, ¿no? Entonces, o sea, vuelvo a lo mismo. Al final del día el mensaje en torno a que, pues todos estos amigos están como si nada. Y Romero de Champs, digo, a lo mejor ya tiene un grado de resistencia, le hace cinismo, que igual se puso de pie después de que se llevaron a Collado y continúa la vida. O sea, volvemos a lo mismo. Me parece que el mensaje contundente sería una sentencia condenatoria y mira, esa es idea, en verdad, el castigo, por decirlo de alguna forma, ejemplar. Decir, este fulano, fuimos capaces de investigarlo, procesarlo y sentenciarlo y va a cumplir la sentencia. Creo que eso sería lo ejemplar. Bueno, ¿y a qué abogado le recomendarías? A Bacuc. A Diego Fernández, que lo represente, otro... No, pues... De hecho, Collado es abogado de Diego Fernández. Yo le recomendaría a Bacuc que le hable, es muy, muy buen abogado, muy buen penalista, y por supuesto. O sea que representa a puro nefasto. Perdón, no te escuché. Representa a puro nefasto, entonces. ¿Quién? Yo. Collado. No, ¿por qué? No, Collado sí. A Bacuc no. Y entonces no puede representarse a sí mismo, ¿no, abogado? Pues puede, pero no lo recomiendo. No suele recomendar eso. Imagínate que tiene que hacer alguna promoción o lo que sea ahí. Pues, desde el Reno, pues no, ¿verdad? Digo, si Raymond Reddington, que es el conserje del crimen, se representó a sí mismo, ¿por qué Juan Collado no? Ok. Bueno, que haga lo que se le pegue su regalada gana. Entonces. Así es. Abaco, querías plantear un tema en relación a los derechos humanos. Sí, a mí me parece que esta cuestión de el choque que tuvo el Ejecutivo Federal con la Comisión de Derechos Humanos tiene mucho de fondo. Tiene tanto de fondo que yo quisiera pensar nada más de entrada, antes de hablar de una posible Fiscalía de Derechos Humanos, yo quisiera pensar quién es el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Este sujeto, este abogado, habrá que recordar que también tiene un antecedente con el asunto de Colosio. Él avaló prácticamente la teoría del complot y luego avalaron la teoría del homicida solitario, pero al fin y al cabo el que determinó esa averiguación en ese entonces fue nuestro buen amigo el presidente de Ahora, ¿qué va a pasar si la misma Fiscalía General de la República levanta una Fiscalía de Derechos Humanos? Habrá que pensar que Derechos Humanos solamente hace recomendaciones. La Fiscalía irá un poco más allá de recomendaciones, verdaderamente iniciará
carpetas de investigación en relación a los derechos humanos, a mí me parece que por ahí hay una cuestión más que interesante. Son como el número de las lamentaciones. A uno se queja y no sirve para maldita la salud. Y un ejemplo de ello es la Comisión del Estado de Hidalgo, que es posiblemente de los organismos más inútiles que ha habido en la historia. Pero precisamente se trata de que se pueda iniciativa en materia de derechos humanos. Yo espero que no sea un ejercicio de carácter demagógico, como todo lo que se entiende a la parte de, y que se dé un paso adelante en la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Alejandro. Bueno, me parece que el tema de derechos humanos, en particular de las comisiones, en el foro jurídico es un tema en verdad que causa controversia. Hablar un poquito de su soporte teórico es complicado, porque al final del día pues partimos del hecho de que el órgano jurisdiccional es la vía sobre la cual se tiene que canalizar las violaciones, digamos, a algún derecho en particular. Pero en el marco del Tratado de Libre Comercio que se firma, o mejor dicho, que entra en vigor el 1 de enero de 1994, uno de los requisitos que se le dio a Carlos Salinas pues fue precisamente la creación de un organismo público autónomo que pudiera canalizar algunas investigaciones, emitir recomendaciones en materia de derechos humanos. Y así es como nació la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las réplicas que se da en las entidades federativas. Al final del día podríamos decir que tal vez, por ejemplo, algunos órganos administrativos de la propia administración pública o incluso del sector privado, y qué decir de los órganos jurisdiccionales, tendrían la suficiencia para poder prevenir y sancionar los actos que violen la esfera jurídica de los individuos. Pero bueno, también hay muchas corrientes actuales muy garantistas, muy en pro de las personas, que están totalmente a favor de estos organismos. Como sea, el organismo ahí está. En efecto, al final del día pues no son vinculantes sus recomendaciones, son como las llamadas a misa o las mentadas de madre. Y pues bueno, tal vez estadísticamente es bueno que se generen precedentes, pero reitero, desgraciadamente no pasa de ahí. Las autoridades no van a tener ninguna consecuencia jurídica si no van más allá con las recomendaciones. Ahora, también sería importante ver, como lo hicimos en el caso de la Policía Federal, ver la percepción que tiene la gente de estos organismos defensores de derechos humanos. Veíamos que varias asociaciones en pro de derechos humanos se estuvieron quejando mucho de cómo les habían recortado presupuestos, sobre todo de la Federación. Entonces, pues vemos que al final del día no importa que esté una comisión nacional, que esté una comisión estatal en cada una de las entidades federativas, sí también tenemos todo un conjunto de asociaciones que andan en torno a ello. Entonces, me parece que el universo de los organismos en defensa de los derechos humanos ya se amplió tanto que de repente ya no sabemos ni para dónde. Una solución que el presidente intentó es que Alejandro Encinas tomar un poquito las riendas en ese sentido, pero pues reiteramos, está dentro de la Secretaría de Gobernación. A mí me interesaría más ver qué se puede hacer desde los órganos jurisdiccionales, desde los órganos administrativos de las entidades públicas y pues, ¿por qué no? También desde alguna especie de contraloría social que puedan tener algunos órganos de la iniciativa privada. Y me parece que eso podría suplir bastante bien la función que hacen estas comisiones. Alejandro, también tenemos algunos mensajes y también preguntas. Doña Para envía saludos para el doctor Abacú. Gracias. Aurora Soto tiene una propuesta interesante. Ella dice que el empate electoral se haga con un mandatario interino. Obviamente que si se hiciera la desaparición de poderes tendría que nombrarse un gobernador provisional que dentro de los siguientes 180 días convocara a elecciones. Sería un esquema parecido.
Nos dice Juan Sánchez que lo que pretendían en California, en Baja California Norte, es inmoral y no debe permitirse, aunque López Obrador intente solaparlo. A mí me parece, la verdad, que López Obrador se ha tardado en pronunciarse al respecto, no condena, no reconoce ese silencio que fue de cómplice, en una situación así. Luego, dice Aurora Soto que Romero de Champs debió pensar que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar. Yo creo que Romero pensó que él era el siguiente. Y pues así tenemos mensajes. También nos preguntan de dónde se ubica la iglesia que se encuentra al fondo de donde se ubica, porque no sabemos si atrás de tu opinión está la iglesia o qué es lo que pasa. Es la pregunta. Pues mira, me encuentro en la ciudad de Colima, en Colima capital. Ahí está la iglesia, imagino la catedral, y allá tenemos el Palacio de Gobierno. Estamos en una terraza muy, muy bonita, muy cómoda del famoso Hotel Ceballos. Y es acá donde andamos. Si no han venido a estos lares, tienen que venir, está muy bonito. Muy bien. Y lo que veo es que andan estrenando estudio, ya nos estaremos viendo allá. Muy bien. Oye, Alejandro, ¿qué pensarías tú? Te voy a poner el ejemplo. En los años 80, en el estado de Guerrero, trabajaba yo para la Procuraduría precisamente, se armó, se levantó ¿Quién era procurador, perdón? Procurador, no sé, pero era muy buen notario. O sea, no sabía nada de derecho penal, era muy buen notario. Ruiz Massieu lo nombra como procurador y entonces se le ocurre a Ruiz Massieu en ese entonces tener una dirección de derechos humanos en la Procuraduría. La pregunta que nosotros hacíamos, que formábamos parte de ese cuerpo de asesores del procurador, es que si nos íbamos a disparar en el pie, porque en ese entonces, hoy no lo puedo decir, pero en ese entonces había una gran cantidad de violación a los derechos humanos. Estoy hablando del 88, 92, en donde se genera la primera dirección de derechos humanos. Había una de control de procesos, una de derivaciones previas, y evidentemente la función de la Dirección de Derechos Humanos dejó mucho que desear, porque por supuesto ni iniciaba indagatorias, ni buscaba la sanción de nadie, y mucho menos hacía un trabajo de protección de derechos. ¿Cómo verías tú en tu caso una Fiscalía Federal de Derechos Humanos? Híjole, me parece que la situación ahora es que el concepto, el paradigma de derecho humano, me parece que no es igual al que se tenía en los 80s o incluso todavía a mediados de los 90s, en el caso como el que tú refieres, ¿no? Digamos en ámbitos locales. Y desde ahí comenzaríamos, o sea, hablar de derecho humano, o sea, por ejemplo, si quiero garantizar el derecho humano a la salud, ¿para qué me va a servir la fiscalía, no? Entonces, por eso mi comentario va un poquito en ese sentido. Ver qué órganos jurisdiccionales se puede configurar para ello. Lo más cercano que tenemos sería el amparo. Y retomo este caso porque recuerdo que todavía en el sexenio anterior, un grupo de pacientes que reciben atención médica que tienen VIH promovieron un amparo contra un recorte que hizo la Cámara de Diputados al presupuesto que se tenía para atenderlos. Entonces, a través del amparo se pudo conceder la suspensión definitiva a su favor y se tuteló el derecho humano. Pero lejos del amparo, no sé por ahí qué otra herramienta procesal para accionar ante un órgano jurisdiccional podemos tener. Entonces, no solamente centrarlo en una fiscalía, sino, reitero, lo que se intenta, y en verdad hay muchos juzgadores más que juzgados, es que impartan justicia a partir de una perspectiva de derechos humanos. Pero mira, aquí entraríamos en verdad a esa entraña epistémica del derecho humano que nos podría llevar un muy buen ratito. Acotando, pues esa sería mi opinión.
ok, no dejarlo únicamente en una fiscalía, sino tener como un andamiaje jurídico que nos permitiera ante organismos jurisdiccionales poder hacerlo, poder hacer esto de la tutela de los derechos humanos. Una suerte, si se permite la expresión, de derecho procesal en materia de derechos humanos, que reitero, en nuestro sistema es un poquito complejo por cómo está dispersada las materias jurídicas. Y Alejandro, yo siempre he creído que la mejor opción sería el otorgarle facultades sancionadoras a la Comisión de Derechos Humanos. Como se dice, ponerle dientes para poderle realmente pegar a aquel servidor público que incumpla con las recomendaciones que dejarían de ser nada más una recomendación, que tuvieran un efecto vinculatorio, coercitivo, precisamente para presionarlos. Porque mientras sigan siendo una recomendación, pues no hay manera de presionar. ¿Ustedes qué piensan? Sí, yo siempre he pensado que la Comisión Nacional y cualquier otra comisión de derechos humanos en el país nacieron mancas. Es decir, lo único que pueden hacer es hablar, recomendar, pero no pueden tener la fuerza para que efectivamente aquel que haya violentado un derecho humano, en su caso, sea sancionado. Y la sanción no implicaría tal vez la privación de la libertad, sino probablemente algunas inhabilitaciones, que serían en muchos casos una cuestión muy light. Pero, como lo dijo Alejandro hace rato, cuando Salinas implementa la Comisión de Derechos, pues era para cumplir con una cuestión internacional, para que nos pudieran inclusive dar dinero del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, condicionados precisamente a que en este país, hasta ese momento, no había ninguna posibilidad de que se pudiera manifestar a alguna persona violentando sus derechos humanos. Hay que pensar que también la Constitución, en el artículo primero, fue modificado expresamente para que quedara establecidos los derechos humanos en la Constitución y que por lo tanto pues, la Comisión debe tener dientes para poder sancionar a quien violentara cualquier derecho humano, de primera a la sexta, séptima generación que ahora tenemos en este momento. Ahora, una situación. Tenemos comisiones que no dan resultados, pero existe además la amenaza latente de que el presidente de la República busque la manera de minimizar el trabajo, aún más el trabajo que realiza la Comisión Nacional, ya se ha enfrentado con ella, la denuncia constantemente, la hace ver como lo que es un organismo inútil, y además existe la posibilidad de que busquen un soporte presupuestal para el ejercicio fiscal de estos puntos. Yo sí creo que va por ahí la cuestión. Si pensamos en la fiscalía, esto haría completamente inútil una duplicidad de funciones de la Comisión Nacional. No sabemos qué es lo que se esté pensando en el gobierno federal, pero si yo estuviera implementando la fiscalía, tendría que quitar, por supuesto, la Comisión Nacional para que ahora este órgano del Estado, ya no autónomo, se encargara de sancionar la violación de los derechos humanos. Híjoles, pero al siguiente día que eso sucediera, la prensa internacional y alguna nacional no se diga, van a decir el poder que está concentrando el presidente. Me parece que no creo que llegue a eso López Obrador. Me parece que como dice comúnmente, van nadando de muertito a ver hasta dónde da y pues darle a la Comisión Nacional el mínimo de juego posible o el mínimo de reflectores para ello, ¿no? Al final del día hay todo un concierto internacional en materia de derechos humanos. Tenemos la Comisión Interamericana, por supuesto, en armonía con la Corte, todo un sistema europeo de derechos humanos. África va hacia allá y, bueno, al final del día creo que la rifa del tigre va a ser Asia por la complejidad que implica. Pero en ese concierto internacional en materia de derechos humanos, yo no veo que México se vaya a sustraer.
Alejandro, te tengo una pregunta contundente. ¿Crees tú que al señor López Obrador le importe lo que diga la prensa? Digo, si él está acostumbrado a descalificarla, a llamar la prensa fifí a quienes no piensan como ellos, a tratar de descalificarlos de toda forma, ¿por qué habríamos de creer que ahora sí le pudiera importar lo que diga la prensa internacional? Él cree que No, es el único, la razón en el mundo. pero es que no hablo de la prensa internacional. Yo creo que la prensa al presidente le vale tres cacahuates. Porque al final del día él tiene la capacidad mediática de poner su agenda. No hablo de la prensa, yo hablo de los sistemas de derechos humanos, como es el interamericano, como es el europeo y demás. Eso es yo a lo que me refiero. Evidentemente, sus mensajes tienen una resonancia a través de los medios, pero, o sea, está la ONU y está toda una serie de organismos que yo no veo que el presidente vaya a querer conflictuarse de alguna forma o descuidar su imagen ante esos organismos. Eso sí me parece. Lo de la prensa, yo creo que al presidente no es de su interés, reitero, porque él puede dictar la agenda, él puede tener el timing para lo que él llama su derecho de réplica y demás. Entonces, no hablo de la prensa internacional, sino de estas instituciones internacionales en materia de derechos humanos, estos organismos. ¿O será que Alejandro tiene otros datos? Bueno, es muy probable que sí. Además, Ustedes desconfíen, son charlas Alejandro, en desconfianza. sí, exactamente, eso iba yo. Alejandro está hablando precisamente de una cuestión de desconfianza. Creo que nosotros aquí también desconfiamos de un sinnúmero de cuestiones, pero yo no creo que Andrés Manuel López Obrador vaya a jugar precisamente con esa pelota, porque no nada más estaría en juego su imagen, está en juego la cuarta transformación, está en juego inclusive que Morena pudiera seguir en el poder ejecutivo, y eso rompería prácticamente cualquier plan de que Morena se convirtiera en la primera fuerza política en este país, pues en unos 6 años, 9 años, tal vez, rompería prácticamente todas las aspiraciones, incluso desde hoy presidenciales, pues de uno que otro que anda también en las pantallas. Yo pensaría, por ejemplo, a Marcelo no le convendría mucho que esto sucediera. Bueno, efectivamente, el canciller tiene planes a futuro para él, y quieren mantener su buena imagen en el ámbito internacional. Y oigan, estamos prácticamente entrando a la recta final de este programa, pero no quiero perder la oportunidad de que comentemos este tema aquí don Enrique Peña Nieto, prácticamente ahí abrazado con el ahora prófugo de la justicia César Duarte, a quien pues ahora ya se ha autorizado ir por él, pero ve nomás una fotografía que fue la derrota prácticamente al PRI en la elección pasada. Aquí un grupo de infames, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero más Javier Duarte, César Duarte, Alexis Michoacán, el de Nuevo León, Paco Olvera, digo, casi puros impresentables. ¿Qué piensan de la situación del señor César Duarte, exgobernador de Chihuahua y ahora prófugo? Yo recuerdo haberle visto en un video bailando así, también muy chicado de la pena, pero ¿qué piensan? Pues Yo te digo, pienso que hasta que no lo veamos en el predicamento de estar en un reclusorio sentenciado, la fotografía sigue siendo muy bella, ¿no? el caso de este Duarte, no el que ya está en la cárcel, es bien interesante porque yo ahí advierto que el presidente está administrando muy bien ese caso. Hablo en situación política.
Recordemos que la investigación parte en el estado de Chihuahua, en el cual gobierna un panista. Entonces, me parece que Andrés Manuel no se va a meter mucho ahorita en esa banda para dejar que el propio gobernador de Chihuahua, que reitero es panista, vaya tras Duarte. Y recordar que en su momento Enrique Peña Nieto decía que esta era la nueva generación del PRI, con los dos Duartes, entre otros gobernadores. Recordemos que hubo toda una generación de gobernadores que tenían perfiles similares, ¿no? Ahí aparentemente jóvenes, según medio tipos o medio agraciados físicamente y demás. Y eso es de lo que se hablaba en su momento, que era el nuevo PRI. Y pues bueno, unos años después ya hemos visto. Ustedes saben que mi papá es periodista y él mencionaba o ha escrito en varias ocasiones que da la impresión de que echaban competencias a ver quién robaba más, pero no era cosa de un partido, ¿eh? O sea, el gobernador de Sonora, Guillermo Parés, Rafael Moreno Valle, que en paz descanse el señor, Javier Duarte, digo, puro infame, y no nada más era el PRI, ¿eh? Ahora sí que haciendo honores también eran igual de nefastos los que estaban del PAN y por supuesto del PRD. No hay que ver ahí en Michoacán cómo les pero esos el presidente Peña Nieto no los ponía de ejemplo. Digo, tienes razón, Joel, pero Peña Nieto no decía que ellos representaban toda una nueva generación de gobernantes. Él fue muy preciso y dijo, estos representan la nueva cara, la nueva generación del PRI. Y claro, diríamos que para poder ser bueno o malo gobernante, no importa si se es hombre, mujer, si se es mayor o si se es joven, ya nos lo han demostrado. Así es, ahora son prófugos y ladrones consumados la mayoría. Pues estamos llegando prácticamente a la etapa final. Alejandro, fíjate que nos pide aquí la gente, no sé si es cotorreo o qué pasó, si nos puedes hacer el favor de realizar un paneo del lugar en el que te encuentras, para que le dé envidia a todas las personas, y hacer tu comentario final, por favor. Bueno, pues el paneo ahí está, le digo, la iglesia, catedral, palacio de gobierno estatal, y hasta ahí. Lo demás pues es un restaurante común y corriente. Pues bueno, lo que podríamos concluir, o de mi parte, es que no deja de llamar la atención cómo es que el ahora exsecretario Ursúa anunció su retirada. No fue una retirada silenciosa, no fue una retirada que diera pues un espaldarazo de confianza a su ex jefe y pues quién sabe si todavía su amigo de mucho tiempo, sino por el contrario, se va, lo vocifera a los cuatro vientos, da una entrevista, pone nombres y apellidos, se va a dar clases a una institución privada, al parecer, bueno, no sé si invitado, pero sí al menos recibido por quien fuera secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Entonces, pues bueno, parece que los astros se le están alineando y pues al nuevo secretario de Hacienda, pues a ver qué tal le va en su nuevo encargo, a ver si es cierto que esto va a ser la antesala para algún proyecto que él tenga en Hidalgo, y me parece que son los temas más relevantes por ahora. Les mando un saludo también al señor productor que se la ha estado rifando en esta transmisión, así como en las demás. Y de nuevo, en verdad, un abrazo muy cálido y muy fraterno al maestro Carmona. Y yo estoy a sus órdenes. Y saludos también a todos quienes nos hicieron el favor de vernos y escucharnos. Alejandro, te agradecemos mucho este enlace remoto que se logró con el apoyo de nuestro productor Guillermo Bello. Y esperamos vernos aquí ya juntos la próxima semana. Habacuc. Bueno, a mí me sorprende efectivamente la forma en cómo Ursúa se va. Es una cuestión mucho sui generis. No había sucedido tan de forma mediática en ningún otro sexenio. Eso nos habla de que esto van a ser nuevas formas inclusive
pero me interesa más la función que vaya a hacer el nuevo secretario. Va a apoyar a López Obrador, le va a quitar algunos inconvenientes para los proyectos que tiene y sobre todo, ¿cuál va a ser la respuesta precisamente de todo el gabinete de López Obrador con este nuevo cambio, con este nuevo susto que se ha llevado la cuarta transformación? Y de igual manera, por supuesto, un abrazo muy sentido a Alfredo. Esperamos que pronto le llegue la calma a su corazón. Es muy difícil, se pierden a los padres, duele muchísimo. Pero esperamos que Alfredo, teniendo la entereza que tiene, pronto regrese también a estos espacios. Y bueno, pues a mí personalmente me gustaría que nos indicaras, nos dijeras a la gente en dónde nos encontramos el día de hoy, transmitiendo por qué no estamos en nuestro espacio y por qué nos acogieron tan cálidamente aquí en el estado. Bueno, quiero decirles que nosotros estamos, no queremos perder la dinámica que venimos realizando de visitar un lugar, después otro, ahí platicábamos y seguimos transmitiendo. Estamos viendo dónde puede ser mucho más cómodo cumplir con la función, que la señal de internet nos permita estar presentes. Hoy estamos en el estudio y cabina de radio que tiene aquí una revista de noticias, pero seguiremos manteniendo la dinámica de visitar algunos lugares de carácter público para que siga siendo como lo hacíamos anteriormente. No quiero terminar antes sin reiterarle mi solidaridad para el maestro Alfredo Carmona, agradecerles a todos ustedes que nos activan el día de hoy en sus hogares, a través de sus móviles. Les pido por favor que nos compartan el video. La repetición la encuentran a partir de mañana en el canal de YouTube. Lo pueden buscar con mi nombre, todos los amigos, a través de las redes sociales que van a estar ubicadas nuevamente. Llámenos, escríbanos, díganos de qué temas que nosotros abordemos o comentemos. El doctor en Derecho, Alejandro Vázquez Guzmán, el doctor en Tecnología y maestro en Ciencias Penales, Eduardo Abacuc López Acevedo, el maestro en Ciencias Políticas, Alfredo Carmona, que yo hoy comenzamos con esta conversación, y su servidor, maestro en Política, Política, y otras veces manifestar, compartir nuestra opinión y postura en todos. Ese sería mi comentario final y le agradecemos. Gracias. Que no se diga que hemos trabajado inútilmente, nada más. Por supuesto, nuestro agradecimiento para el productor técnico de este programa, Guillermo Bello, a quien le agradecemos tu colaboración solidaria. Buenas noches a todos ustedes. Nos vemos.